Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. El apenas posesionado ministro del Interior, John Reinberg, acompañó a los familiares del policía Darwin Sinmaleza, que fue asesinado en la provincia de Cañar. Reinberg asumió esta cartera de Estado el viernes tras la renuncia del general en servicio pasivo, Fausto Buenaño. Ciudadanía, buenos días. Realmente todo con normalidad. Son las primeras actividades del nuevo ministro del Interior. Estas fotografías fueron publicadas en las cuentas de esa cartera de Estado. John Reinberg, su recién posesionado titular, acompañó a los familiares del capitán Darwin Sinmaleza de la Unidad Antinarcóticos, quien fue asesinado este viernes en medio de un operativo en La Troncal, provincia de Cañar. Horas antes también visitó a 3 policías heridos en medio de tareas de inteligencia en una carretera de la zona. John Reinberg Oviedo fue nombrado ministro del Interior este viernes, tras la renuncia del general en servicio pasivo Fausto Buenaño, quien no cumplió ni una semana en ese cargo. Desde el 1 de febrero, el ahora ministro se desempeñaba como director general del EQ 911. Es su primera experiencia en el sector público. En el ámbito privado, según registros de la Superintendencia de Compañías, figura como gerente general de una firma de seguridad y presidente de 2 compañías de transporte y de limpieza. Es accionista solo de la última. Ninguna consta como proveedora del Estado. A su nombre, no aparece registrado ningún título en la página de la Cenecit. Según el gobierno, se ha desempeñado en el ámbito de la seguridad integral, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas. Y ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros. Es John Reinberg Oviedo, el tercer ministro del Interior del gobierno de Daniel Noboa, quien asume el cargo en medio de cifras rojas en materia de seguridad, que incluye nuevos ataques contra uniformados de la fuerza pública. Carlos Acoto, Teleamazonas. Ante la creciente ola de hechos violentos, principalmente al sur de Quito, se intensifican los operativos por parte del bloque de seguridad. En medio de estas intervenciones, los uniformados han encontrado algunas novedades como armas de fuego y personas con antecedentes penales. El hecho más reciente ocurrió el pasado jueves, una muerte violenta en los exteriores de una panadería en el sector de Solanda, al sur de Quito, que causó conmoción a los moradores y puso en alerta a las autoridades. Desde ahí operativos como estos se han intensificado. Uniformados de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y autoridades municipales realizan constantes controles a ciudadanos de esta manera, con el objetivo de identificar a integrantes de grupos armados que estarían atemorizando a la capital. Aparentemente son disputas territoriales de diferentes GDOs que existen en el sector. Nosotros estamos trabajando con unidades de investigaciones en apoyo a Fuerzas Armadas también y personal de civil para levantar información. El ejército ecuatoriano nos encontramos realizando controles de armas, municiones y explosivos en puntos calientes considerados incidentes de conflictividad, especialmente en el sector de la Javí, en el sector de la Jota y actualmente en el punto que nos encontramos en la Michelena. Solo en el distrito Eloy Alfaro, en lo que va del año, se han registrado 9 muertes violentas. Según la jefa del distrito, Paola Suárez, una cifra que ha ido en aumento, pues hasta esta misma fecha, en 2024, se registraron 4 muertes violentas. Cabe mencionar que también en el año anterior, 2024, cerramos con 57. Y a esto comprende de que realizamos los diferentes operativos. Los ciudadanos afirman que con estos controles y con la presencia de los uniformados en las calles, se sienten más seguros al movilizarse. Por ello solicitan que esas intervenciones sean constantes. No, la inseguridad está un poco complicada aquí en Quito. Falta más apoyo de la policía. Siguen haciendo lo que es los respectivos controles para que tengan lo que asegurar los ciudadanos. Estos operativos se reforzarán durante los próximos días en otros puntos de la ciudad. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Son varias las vías que se encuentran cerradas en distintos puntos del país debido a deslizamientos e inundaciones. Según un informe de una empresa experta en red vial, la falta de mantenimiento oportuno podría generar graves consecuencias, especialmente para los conductores que transitan por estas carreteras. El mal clima empieza a causar estragos de diversas maneras y en distintos puntos del país. Entre eso está que varias vías a escala nacional se encuentran cerradas.
ya sea por las inundaciones o deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre las vías que se encuentran totalmente cerradas están la vía Cuenca Girón Pasaje Machala, en la provincia de La Suay. También está la vía Malacatos, en Loja, y en esta misma provincia la antigua vía Catamayo. Las tres por deslizamientos de tierra. Mientras tanto, en la costa y la Amazonía hay más de 20 vías que están parcialmente habilitadas. Al cierre del 2024, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reportó que solamente el 10% de la red vial estatal está en muy buen estado. Eso mientras que el 90% restante presenta condiciones de infraestructura que va desde bueno hasta vías en mal estado. Una investigación de Impact Sign Gogain, empresa que se encarga de realizar insumos para la construcción a base de asfalto para mantenimiento vial, alerta que el no haber realizado un mantenimiento oportuno de las carreteras estaría generando estas complicaciones en el país. Se puede sentir un compromiso muy de corto plazo sobre el mantenimiento de la red vial. A la carretera hay que estarle haciendo un mantenimiento todo el tiempo por la carga vehicular. Los vehículos van con la carga al límite o un poco pasados. Esto pone en esfuerzos a todo el diseño planteado y esto es lo que hay que comenzar a regular. Y que por tanto las consecuencias podrían ser graves, principalmente para los conductores que transitan por estas vías, explica el gerente. Por ejemplo, un bache puede hacer perder la adherencia de las llantas sobre la calzada y esto perder la vía y tener un siniestro. Y las rupturas prematuras que se presentan hace que se acelere la aparición de un bache. Para conocer más detalles de cuál es la situación de las vías en el país durante este año, solicitamos información al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, una entrevista, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos una respuesta. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Machala, Portoviejo, la vía Jujambaba-Hoyo y General Villamil Playas son algunas de las zonas más afectadas por la temporada invernal de este fin de semana. Las intensas lluvias han provocado inundaciones en calles, daños en viviendas y afectaciones a vehículos. Este fin de semana la temporada invernal continúa afectando diferentes puntos del país, dejando inundaciones y dificultades para la movilidad en varias ciudades. Uno de los sectores más golpeados fue Machala, que soportó una intensa lluvia de más de 10 horas iniciando el viernes por la noche y extendiéndose hasta la mañana del sábado. Como resultado, varias calles de la ciudad quedaron completamente inundadas, complicando el tránsito vehicular y peatonal. Más de una media hora parado y no pasa la línea porque tiene que pasar por otro lado. Las calles estamos full agua, aquí las autoridades no vienen a hacer nada, ni a destapar esa alcantarilla. Otra de las provincias afectadas fue Manabí, donde se registraron intensas lluvias del día sábado extendiéndose hasta la tarde y noche. En Portoviejo, la vía Pueblo Nuevo sufrió afectaciones, mientras que en el cantón Rocafuerte varias calles quedaron bajo el agua. Asimismo, la vía Jujambaba-Hoyo fue otro de los puntos críticos durante este fin de semana. La mañana del domingo, este tramo amaneció con varios sectores inundados, dificultando el tránsito vehicular. Algunos conductores tuvieron que recurrir a grúas para poder salir de las zonas afectadas, evidenciando los estragos que el temporal invernal sigue dejando en la infraestructura vial. De igual manera, en General Villamil Playas, la mañana de este domingo, barrios como Aguas Verdes, Las Ostras, Barrio Sol y Mar y Altamira también fueron afectados por las intensas lluvias. Por otro lado, según información del INAMI, ciudades como Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo, Manta, Guayaquil, Salinas y Santa Rosa también se verán afectadas por las lluvias que se van a dar en los próximos días. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Seguimos con más, amigos. En la vía Tungurahua-Bolívar se reportó un fuerte accidente entre un bus interprovincial y una camioneta que chocaron de manera frontal. Según las primeras indagaciones, el bus venía a exceso de velocidad e impactó a la camioneta, en donde fallecieron sus ocupantes, que eran 4 militares en servicio activo de la FAE. El accidente registrado en la vía Guaranda-Ambato deja dolor en la familia de 4 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ellos murieron de contado cuando la camioneta doble cabina en la que viajaban fue impactada por un bus interprovincial de la cooperativa Ceballos, Disco 14. Le rebasa al otro carril mientras venía una camioneta que se llevaba a las 3 personas. Y se impacta clarito que es la irresponsabilidad
y como siempre se dan a la fuga. Entre las víctimas está el mayor Gustavo León, los suboficiales Juan Cashi, segundo Guaguillana y el sargento José Guañuña. Son 3 personas, entre ellas mi esposo está muerto ya. Los organismos de socorro llegaron al lugar para rescatar los cuerpos. Los responsables tienen que pagar lo que hicieron, por favor. Es lo único que yo pido. Mientras que los representantes de las Fuerzas Armadas expresaron su pesar a sus familiares. En Ambato, Edith Jacome, Teleamazonas. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aseguró que la intención de la bancada de ADN de cambiar el orden del día para que la Asamblea se pronuncie sobre la intención del presidente de buscar apoyo militar extranjero tiene fines político-electorales. Legisladores oficialistas le respondieron. Que el presidente no necesita del pronunciamiento previo de la Asamblea para buscar acuerdos con otros países en cooperación militar extranjera, aclaró este viernes el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Esto ante el pedido del gobierno para que el Pleno tramite un cambio del orden del día propuesto para ADN en ese sentido. Eso es una confusión que tienen los abogados de la presidencia, que tiene el presidente y que por supuesto busca confundir a la ciudadanía. Yo entiendo que seguramente por temas político-electorales buscan hacer esto. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, decidió convocar al Pleno para debatir sobre la propuesta de gobierno, la que para el secretario solo tiene fines políticos. Cambio el orden del día, como le digo, realmente no genera ningún efecto jurídico, es simplemente una, digamos, una declarativa y un objetivo netamente electoral, porque no tiene ningún impacto, como yo le acabo de explicar, no tiene ningún impacto real. El presidente no necesita de ese respaldo para poder realizar las acciones en seguridad. Y tras estas declaraciones del secretario, la respuesta de los legisladores de la bancada de ADN, como Ferdinand Álvarez, vinieron de inmediato. Incluso lo tachó de recadero de la oposición, mientras que la asambleísta Natalie Farinango dice que lo que buscan es solamente un pronunciamiento del legislativo. Y es algo tan fácil como que se pronuncie, que los 137 legisladores estén de acuerdo en luchar contra la narcodelincuencia, que no entiendo por qué tanta polémica de otras bancadas, que están protegiendo en realidad, si lo que se requiere es que todas las funciones del Estado, la primera función del Estado como la Asamblea Nacional, declare de frente la guerra contra la narcodelincuencia. En la sesión del pasado miércoles, el correísmo dio su voto a favor para cambiar el orden del día. Sin embargo, Franklin Samaniego dice que esto se trata de un globo de ensayo y que lo correcto sería tramitarlo cuando haya algo en concreto. Cuando el presidente de la República mande los acuerdos, los convenios internacionales de acuerdo a la Constitución y que en el marco de las competencias tengamos que pronunciarnos, lo haremos. Analicemos con qué países, qué fuerzas, qué van a hacer, van a poner recursos, qué van a hacer. La sesión está convocada para las 3 de la tarde del martes. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Por segunda vez en la historia, Ecuador participará en la conferencia de Viena de la ONU, en la que se aborda el crimen transnacional. Junto a la comunidad de países andinos, se pedirá apoyo económico para intensificar la lucha contra las mafias. Fue la canciller Gabriela Sommerfeld quien confirmó en un conversatorio realizado en la capital que en marzo Ecuador formará parte por segunda vez en su historia de la Conferencia de Viena contra el Crimen Transnacional. Allí aseguró presentarán la propuesta que junto con otras instituciones del Estado se elabora para conseguir cooperación militar. Este año el Ecuador lleva los programas que hemos levantado junto al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el SNAI y otras instituciones en base a lo que el señor presidente de la República ha pedido. Va a ser presentado el día 10 de marzo en Viena. Pero no será la única, pues anunció que la comunidad de países andinos, integrada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, también intentarán conseguir recursos para intensificar su lucha contra las mafias. La funcionaria explicó que acudirán con un proyecto que, de hecho, ya se implementa desde el año pasado. Se estableció un plan de acción resolutivo que tiene 14 capítulos. Cuidado de fronteras, minería ilegal, narcotráfico, temas migratorios, tráfico de personas. Hemos avanzado en la agenda en un 50% promedio. Mientras tanto, países como Italia ya apoyan a Ecuador en temas como el lavado de activos e incluso ya se han brindado capacitaciones a funcionarios de la UAFE. Cuando el Estado logra meter su mano sobre el dinero ilícito, ahí le está doliendo de verdad a la mafia.
Eso es hasta más efectivo que las operaciones militares o las operaciones de policía, eso es hasta más efectivo que meterlo todo en la cárcel. En cuanto a la cooperación militar, se espera que las autoridades hagan públicos los países con los que se han conversado en los próximos días. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El Vaticano informó la noche del sábado que el Papa Francisco sigue en estado crítico y su pronóstico es reservado tras una neumonía bilateral. El equipo de doctores dijo que el Papa seguirá probablemente hospitalizado toda esta semana que inicia, mientras que este domingo el pontífice dijo que continúa con confianza y agradeció las oraciones en su nombre. Iglesias católicas a nivel nacional dedicaron parte de sus misas este domingo para pedir por la vida del Papa Francisco. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana afirmó que las noticias desde Roma sobre la salud del Papa preocupan, por lo que pidió a las iglesias dedicar sus Eucaristías dominicales. Decenas de fieles acudieron a orar por la pronta recuperación del pontífice.